Bien, tiempo atrás, los estudiosos hicieron eco a 7 estructuras que magnificaban el ingenio y la arquitectura del ser humano. Y a las 7 más hermosas, según ellos, les llamaron las 7 maravillas del mundo antiguo. Y recalco, no eran más que el conjunto de obras arquitectónicas que los helenos consideraban ser dignas de ser visitadas porque eran monumentos insignes de la creación y el ingenio humano. Cuando uno reflexiona sobre esos sitios, descubre cosas que llaman la atención. Por eso, para que se hagan una vaga idea, quiero presentarles algunas imágenes de lo que los artistas creen fueron estas estructuras de arquitectura. Las primeras de ellas las voy a poner por pares y ya verán por qué. Fueron 2 tumbas. La primera fue llamada la pirámide de Giza en Egipto, y no voy a poner un orden cronológico ni de importancia, es únicamente de aparición y por las curiosidades que yo les mencionaré dentro de unos minutos. Las pirámides, los que han leído un poco más saben que no eran más que tumbas que construían para los grandes faraones, porque en ese entonces en Egipto creían en la reencarnación y que cuando los faraones revivieran debían tener sus propios palacios, y por eso junto a ellos enterraban sus tesoros y también a su servidumbre. Vaya locura, pero eso fue parte de la cultura egipcia. Luego el mausoleo de Halicarnaso. Este fue un sátrapa muy rico y muy reconocido por los persas, y en honor a él se construyó una tumba enorme. Esto es lo que apenas la mente humana puede ahora imaginar. Las otras 2, insisto, en pares por razones didácticas que pronto les menciono. El Coloso de Rodas. Esta es en mi mano izquierda, o los que están aquí, sí, igual, mi mano izquierda, la que está hacia arriba. Y no era más que una estatua que tenía casi 50 metros de altura. Puede usted imaginarla, de puro mármol. Esto, la cumbrera, hasta donde está el cielo falso, creo que son 5 puntos y algo metros. Así que imagine 30 metros de altura. Y fue construido, tal como lo menciona ese cuadro, con sus 2 piernas, dando la entrada a uno de sus puertos. Y Helios, esa es la figura, el dios de la mitología griega. El otro es la estatua de Zeus, sentado en uno de sus tronos en el Olimpo. Imagínense, uno el dios Helios y el otro el dios Zeus, ambos propios de una religión pagana y muy tonta, que nacía en la superstición y la imaginación del hombre. Siguiente. Jardines colgantes de Babilonia. Se dice que fue construido por el rey de Babilonia para una de sus reinas, a la cual amó con todo su corazón, y que como Babilonia era puro cemento y ella pertenecía a una de las tribus que se encarnaban en las montañas, le construyó jardines en uno de sus palacios que colgaban y que debieron ser tan hermosos que por doquiera la gente pasaba podía aplaudir que en medio del concreto un parque bello y enorme. Y finalmente, en los 3 primeros pares, el faro de Alejandría, que no era más que
un faro que servía de luz a las embarcaciones precisamente en Egipto, y que con una altura tan impresionante como el Coloso de Rodas anunciaba a los barcos dónde estaba Egipto. ¿Por qué los ubiqué en 3 pares? Porque tienen cierta similitud. Los primeros dos tumbas. Los otros 2 obedecen a dioses paganos de la mitología. Así es que yo diría que de las 6 primeras maravillas del mundo antiguo, solo 2 rinden tributos a principios morales, principios dignos de aplaudir. Hablo en este caso de la fauna, de la flora. Esto es como un monumento a lo hermoso de la creación de Dios, los árboles, las flores, y por supuesto que era algo bello en cuanto a principio moral. El faro de Alejandría igual, desde el punto de vista de utilidad para la necesidad del ser humano. Los que navegaban por esos mares sentían alivio al saber que estaba el faro de Alejandría. Los primeros 4 gritan la mente podrida del hombre en la época helenística. Inmoralidad, superstición, idolatría, todo tipo de pudrición intelectual y moral. Y a propósito, dejo la última para que con broche de oro recalque lo que antes dije: pudrición moral. Este es el 7º, el templo de Artemisa. Los libros dicen que era una infraestructura de ingeniería portentosa, por sus columnas de mármol, por la belleza en su perspectiva, por la posición en el montículo donde fue construida, que debió ser algo único en la historia de la humanidad. Y saben, ni siquiera se trataba de un templo para otro dios pagano. Este era el burdel más grande de Éfeso. Este era una casa de citas, un prostíbulo, que desde luego quedaba en una colina para que por todos los sectores pudieran ver lo que ellos llamaban el templo de Artemisa. Y claro, Artemisa era la sacerdotisa principal, que no era más que la que administraba a las prostitutas y les enseñaba el arte de vender su cuerpo y prodigar placer a otros. En simples palabras, esto no era más que un enorme templo a la depravación sexual. Increíble. 7 de las 7 maravillas del mundo antiguo, 5 gritan pudrición moral. Si usted me dice a esta altura, ¿y por qué está hablando sobre esto? Porque 2 de estas maravillas del mundo antiguo fueron construidas precisamente en la ciudad donde Timoteo tenía que pastorear. Entonces, ahora que ustedes saben al respecto, entenderán los desafíos que este muchacho iba a enfrentar. Y puntualmente me refiero: allí en Éfeso se construyó el templo de Artemisa y el mausoleo de Halicarnaso, ambos monumentos emblemáticos para todos los efesios de pudrición moral, uno en cuanto a la sexualidad y el otro en cuanto al intelecto humano. Y Timoteo tenía que predicar en ese contexto. Allí habían iglesias que Pablo había plantado y ahora era responsabilidad de Timoteo administrarlas. La ciudad de Éfeso era un importante centro cultural, comercial y también religioso.
Pero en los tres extremos dijo, pudrición completa. Sí había una biblioteca enorme que ustedes pueden encontrarla en cualquier buscador electrónico. Ahora solo quedan ruinas de lo que les he medio narrado. La única que está en pie es la pirámide de Giza. Todas las demás, si es que hay, son nada más vestigios. Terremotos las derrumbaron y se han podido rescatar escritos para que las describan de esta manera. Significa que si yo intentara aplicar nuestro estudio de hoy a nuestra propia sociedad, yo diría, y júzguenme de yo ser amarillista si así les parezco, nosotros no tenemos nada que envidiarle en cuanto a pudrición moral, intelectual y religiosa a Éfeso. Los desafíos que Timoteo tuvo que encontrar ahí son desafíos que usted o yo como cristianos vamos a tener que encontrar en nuestra propia sociedad. Y nadie dijo que eso iba a ser fácil. Por eso es que Pablo escribe a Timoteo un manual instruyéndole cómo ejercer el pastorado, cómo guiar a la congregación. Y como usted y yo podemos identificarnos con Timoteo en esta podredumbre, pues entonces deberíamos estar muy atentos, porque es cierto que no vamos a encontrar el mausoleo de Halicarnaso o nos vamos a topar con el templo de Artemisa, pero nos encontramos con cosas mucho más podridas que esas, en las que tenemos que batallar. En medio de eso, Pablo dice a Timoteo, mire Timoteo, usted debe tener mucho cuidado. Éfeso está tan inundado de supersticiones, de mitología, de sensualidad, que si usted no presta atención, pronto todas esas corrientes filosóficas van a quebrantar la fundación de la fe en Jesucristo. Y la gente estará confundida. Estarán siguiendo una doctrina equivocada, que es lo mismo que pasa en San Salvador. Y en honor a ello, pienso que usted y yo deberíamos estar muy atentos al sermón de hoy titulado Juzgue la doctrina por el fruto. Vayan en sus Biblias hasta la primera carta a Timoteo, capítulo 1, y por favor cuando lo encuentren se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, vamos al versículo, empecemos desde el 1, pero en realidad ya estudiamos el 1 y el 2, ahora iríamos hacia el 3. ¿Listas sus Biblias? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Deténgase. Si yo soy Timoteo y tengo 20 años, bueno, aunque tuviera los 45 que ahora tengo, y un maestro como Pablo me dice, mire, se va a quedar en Éfeso para hacer mi trabajo, mis piernas van a estar temblando. Y yo voy a tener que decir a Pablo, mire, ¿usted está seguro que yo soy el idóneo para quedarme aquí? Esto es casi como la puerta del infierno. Mire, ahí está el templo de Artemisa. Yo tengo que hablar sobre el respeto en cuanto a la pareja, de tener sexo nada más con su esposa, y tengo ese templo enfrente. Y todas esas mujeres son hermosas. Por otro lado, usted me está hablando de que yo tengo que enseñarles respecto a la salvación, la resurrección del Señor. Y estos
son amantes de la filosofía griega. No me sorprendería que creyeran en toda la basura de la reencarnación. Yo estaría temblando. Y por eso es el contexto. Eso es Éfeso. Sigo. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Bueno, si alguien preguntara, yo les he dicho antes que para estudiar un libro de forma seria uno tiene que poner una fundación, y en esa fundación uno tiene que saber el autor, el remitente, uno tiene que saber el propósito, la fecha, lugares geográficos importantes, y esas cosas ya las he venido dando en los primeros 2 estudios. Ahora, si yo estuviese siguiendo una especie de argumento literario, diría, ahora nos corresponde estudiar el propósito de la carta. Entonces, en simple español, ¿por qué Pablo escribió esta carta? Simple, para que Timoteo tuviera cuidado de la doctrina que se predicaba en Éfeso. ¿Y por qué? Porque estaban podridos allí en cuanto a moralidad o en cuanto a religión. Y Pablo dice, todo eso va a incrustarse en la iglesia. Usted debe tener cuidado con la doctrina, Timoteo. Sigue. Verso 4. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas. Un paréntesis más. ¿Se da cuenta? Estos estaban tan embelesados con las fábulas, que era más bien mitología griega, y con complicaciones judaicas en cuanto a las genealogías, que ellos no tenían interés en lo que la Biblia enseña sobre el Señor Jesús. Y esas cosas, dice Pablo, acarrean disputas, divisiones. Sigo leyendo. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es, esto es importante, el amor nacido, número 1, de corazón limpio. Número 2, de buena conciencia. Y número 3, de fe no fingida. Nuestro sermón se titula Juzgue la doctrina por los frutos. Bien pude haber dicho, los frutos surgen de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Diría que el versículo 6 deberíamos memorizarlo. El propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y me estoy anticipando, pero como ansias. Es exactamente cada vez que usted oye predicadores que empiezan a vociferar cosas que ni siquiera pueden mencionar, no las entienden ni en sus orígenes ni en su final, pero se llenan la boca para decir todo lo que no entienden. Y si soy yo uno de esos, no me escuche más. Verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hasta ahí leemos y oramos. Su nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Voy a explicar la urgencia de Pablo con un simple ejemplo de biología. Intentaré compararlo. Ustedes van a ayudarme para responder esto. ¿Cuál es la mejor manera para identificar un árbol? De hecho, ayer con mi familia, mi tío me preguntó, ¿tenés idea de qué es ese árbol? O mi mamá, no me acuerdo quién de los dos. Y yo dije, no sé. Si usted está conmigo en
ese momento, ¿cuál es la mejor forma para identificar de qué es ese árbol? Bueno, las hojas no mucho, porque hay muchos árboles que su follaje es parecido. Y entre más alto y más abundante, más difícil es diferenciar el color de las hojas. Entonces, sin duda alguna, la mejor forma de descubrir de qué es ese árbol es con los frutos. No hay forma de perderse. Si es un mango, usted no va a decir, pues mire, este fruto es mango, pero yo creo que podría ser una paterna. Es ridículo. El fruto determina de qué es ese árbol. Bueno, de igual manera, ahora digo que los frutos de una religión determinan qué tipo de religión es. Y si la doctrina que usted practica, llámese evangélica o como usted quiera llamarle, produce frutos de inmoralidad, usted llámele como quiera, pero no le llame una doctrina con corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Porque una buena doctrina dará buenos frutos. Y por eso solía decir Calvino en sus escritos que cualquier doctrina que sirve solo para suscitar pleitos sirve únicamente para ser quemada. Que la doctrina de Jesús no es para suscitar divisiones ni problemas. Que la filosofía del Evangelio es clara. Esto era parte del problema para Timoteo ahora. Es que el Evangelio se había puesto de moda en Éfeso. Y si usted pregunta, pero ¿cómo puede el Evangelio ser popular en una ciudad tan podrida? Por la misma razón que el Evangelio se ha vuelto popular en San Salvador. Es una ciudad podrida en inmoralidad, pero con tantas iglesias que ya luego les hablo de eso. Igual en ese entonces estaba de moda. En ese contexto, las fábulas de la mitología, las genealogías absurdas que venían del judaísmo y otras cosas parecidas, si alguien con verborrea tomaba un púlpito, pues entonces parecía no un gran orador, un gran predicador. Y dentro de las iglesias que Pablo había plantado, se habían levantado ya algunos maestros, algunos falsos maestros que querían ganar reconocimiento, aplausos de la gente, y entonces de forma muy astuta mezclaban mentiras con pocas verdades y de pronto tergiversaban la doctrina. Esto estaba provocando divisiones, disputas, estaba resquebrajando la moral de la iglesia, estaba torciendo por completo, no la filosofía del Evangelio de Cristo, porque eso es claro, estaba torciendo el estilo de vida de las personas. Y por ello Pablo dice, usted debe tener cuidado en esto. Si quiere un ejemplo claro de nuestro contexto, he escuchado a más de algún predicador hablar sobre las guerras santas. Yo digo, ¿cómo puede caber en la mente de un predicador semejante concepción? Las guerras no tienen ningún apoyo en la filosofía del Evangelio de Cristo. Cristo decía que su filosofía estaba enmarcada en el perdón, en la reconciliación, en la tolerancia, no en matarse, y menos por cosas materiales. Pero claro, cuando alguien mezcla principios bíblicos con mentiras de fábulas o genealogías, si es astuto en la palabra, no digo en la palabra de Dios, digo en hablar,
fácilmente puede enredar a los ignorantes que no quieren prepararse. Y por eso es que muchos manipulan a los pueblos, porque la gente, y no hablo de preparación universitaria, hablo de preparación espiritual, de leer la Biblia con sensatez y uno descubrir las cosas que ahora estoy diciendo. Voy a mostrarles con un ejemplo sencillo de lo que sucede en nuestra sociedad parecido a la sociedad de Éfeso. En esta ciudad hay más iglesias que hospitales, bastante más. Solo en 3 kilómetros a la redonda desde este punto hay como 10 o 15 iglesias evangélicas. Y he dicho antes, si en lugar de estar 10 o 15 iglesias evangélicas estuvieran 10 o 15 hospitales, ¿habría tanta enfermedad? Si estos hospitales cumplen con la función que se espera de ellos, pregunto, ¿habría tanta enfermedad en esos 3 kilómetros a la redonda? No, porque la gente tendría acceso a los hospitales en el caso utópico de que la salud fuera gratuita y podríamos entrar por cualquier gripe a que un médico nos atienda y nos recete de forma correcta. Pero hay tan pocos hospitales y la medicina es tan cara que si usted tiene una simple gripe, usted solo se autorreceta, ¿cierto o no? Y dice, no, esta es una pequeña gripe que se me quita con unas 3 amoxicilina. Luego se convierte en una neumonía y después termina casi muriéndose por eso. Pero si hubieran más hospitales y la medicina fuese más barata, entonces eso no sucedería. Bueno, si tenemos tantas iglesias, ¿por qué razón entonces esta sociedad sigue estando tan podrida? 2 razones simples. La primera es que las iglesias no están enseñando una doctrina con corazón limpio, con buena conciencia y, además de ello, de fe no fingida. Están enseñando fábulas y están enseñando genealogías absurdas. Consecuentemente no producen frutos. Se dice que esta iglesia es un árbol con buena doctrina, pero sus frutos es pudrición, entonces no hay una buena doctrina. La biología lo demuestra. Y como no damos frutos como iglesia, no impactamos a la sociedad. Y no importa que hayan 15 iglesias en derredor nuestro, también hay comunidades terriblemente hundidas en drogas, en todo tipo de perdición, alcoholismo, delincuencia. ¿Por qué? Porque no impactamos. Les dije que esa era la primera razón. Se está enseñando una doctrina equivocada, creo que no es la mejor palabra. Una doctrina corrompida, porque con 1 o 2 verdades se enseñan 10 mentiras. Claro, hablar de que Jesús es Dios es bueno, hablar de que Jesús nos salva es bueno y es correcto, pero si a todo eso usted le mezcla una serie de emociones raras, misticismos, manipulación de predicadores a la gente, manipulación de la gente hacia los líderes, es un desastre. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo protegerme de no caer en eso? Simple, estudiando la Biblia con lo que dije antes. Bueno, no yo, lo dijo Pablo. Con corazón limpio, con buena conciencia y con fe no fingida, estudiándola de esa forma. Así es que ahora
vamos a revisar en forma separada lo que significan las tres expresiones: corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Esta vez usted va a ser su propio médico. Yo soy mi propio médico y yo voy a hacerme un autoexamen para diagnosticar si mi doctrina tiene esas tres características. Así es que empiezo con un corazón limpio. Si prestaron atención a la lectura, encontraron que decía el amor no puede venir sino de un corazón limpio. Es que mire, un corazón sucio no puede dar amor. Puede haber imitaciones del amor en un corazón sucio, pero no en un corazón genuino. La idea central es la de un corazón que está caminando en luz. Un corazón que tiene sentimientos correctos hacia nuestro prójimo. Y cuando uno revisa la forma en que está conjugada en el idioma original, uno descubre que no se refiere a un corazón limpio, así conjugado como algo que ya sucedió, sino que habla de limpieza continua. Que alguien que tiene una buena doctrina se está limpiando de forma continua, que su corazón para Dios es obedecerlo, y que de acuerdo de vez en cuando ese corazón se ensucia por nuestras costumbres pasadas o por provocaciones del presente, qué sé yo. Nuestro corazón empieza a corromperse, pero si hay una limpieza continua, entonces esa persona tiene un corazón para Dios. Y aquí viene la pregunta: si usted y yo tenemos un corazón deseoso de obedecer al Señor, eso es algo que usted debe responderse. O si usted y yo somos de las personas que venimos a la iglesia para criticar, porque venimos obligados, porque tenemos tantas razones, pero no un corazón limpio. No un corazón genuino de una limpieza continua. Segundo, buena conciencia. Hay que separar estas palabras para entenderlas mejor. Conciencia, les he explicado antes que es una palabra compuesta, que se origina en ciencia. Conciencia, ciencia es conocimiento. Entonces, si la traduzco es con conocimiento. Si yo trato de entenderla por lo opuesto, es inocencia. In es sin conocimiento. Entonces, dice Pablo que esto surgiría con buen conocimiento, con una intención correcta. Y esto de consciente o inconsciente es más bien la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros tenemos una buena conciencia, entonces nosotros sabemos eso no está bien hacerlo, o esto está bien hacerlo. Cuidado cada vez que usted dice: es que mi conciencia me habla. Mire, la conciencia puede ser contaminada. La conciencia puede no estar alineada, porque la conciencia actúa de acuerdo a la información moral que recibe. Y por eso nosotros debemos dar a nuestra conciencia la información bíblica para alinear nuestros actos de acuerdo al espíritu bíblico. Y por eso Pablo dice: con buena conciencia. Ahora tienes conocimiento de las cosas, pues entonces hágalas. Eso es lo que está diciendo. Mire, usted tiene conciencia de que debe estudiar la Biblia de forma sistemática. Sí, ahora lo sé, antes no lo sabía. Bueno, ¿por qué no lo sigue entonces?
Ahora sabe que usted debe cuidar su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de tratar a las personas. Sí, ahora lo sabe porque ahora tiene conocimiento. Entonces, ahora tiene conocimiento, obre bien con ese conocimiento. Ya llevamos, en primer lugar, un corazón limpio, ahora en segundo lugar, una buena conciencia. Fe no fingida, dice, sin hipocresías, con énfasis en lo genuino, con un corazón sincero. Yo me imagino que en política, y no es una crítica, pienso que si no fuera predicador, me involucraría, si algún bien eso significara. Pero me imagino que en la política debe haber mucho fingimiento. Lo que veo en la televisión grita que hay que ser una especie de jugador de cartas en donde escondo mis cartas o donde las lanzo en un momento oportuno y que tengo que sonreír cuando a veces estoy enfadado, que tengo que ser un hipócrita con propósitos quizás definidos, buenos o malos. Entiendo eso. Entiendo que hay que ser un poco hipócrita también en nuestros trabajos, porque la verdad es que el jefe no me cae nada bien, pero es el que firma mi cheque. Entonces, para tener la fiesta en paz, sonrío y saludo de buena gana, mostrando educación, y cuando me dice, ¿qué opina de mí? Oh, usted es una personalidad importante. Es más, ya no le digo licenciado, usted es señor licenciado. Entiendo eso, no digo que aplaudo la hipocresía, solo digo que la entiendo. O entiendo que usted no se lleve bien con su suegra, pero que cuando la ve, la abraza y le dice, ¿cómo la extraño? Entiendo esas cosas. No insisto que yo no estoy promoviendo fingir nuestros sentimientos. Solo digo que el respeto, la cordura, principios de buenas relaciones nos hacen de vez en cuando sonreír en lugar de gruñir. Pero ¿qué necesidad hay de fingir en una iglesia? Si aquí nadie está obligado. ¿Qué necesidad hay de fingir en cuanto a principios religiosos respecta? Hay 15 iglesias en 3 kilómetros a la redonda. Yo podría optar por cualesquiera, con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe no fingida. Bueno, cuando eso sucede, y cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia con esas 3 virtudes, entonces empiezan a venir frutos dignos de arrepentimiento. Pero y claro, algunos cómo van a dar frutos si nunca estudian la Biblia. Imagínense, apenas vamos en los primeros 7 versos, ya son 3 sermones, y hay algunos de ustedes que ya vinieron a los 3 cultos, pero ni en broma han leído el capítulo 1 de Timoteo. Ni en broma. Están supuestos a creer lo que yo les diga. Así es que si este día yo vengo malhumorado, discutí con mi esposa, me pasé un alto, tengo deudas sin pagar, y encima me duele un oído, y no estoy diciendo que todo eso ha pasado, solo estoy diciendo que puede pasar. Y que encima 2 o 3 de ustedes no me simpatizan. Así es que como yo no soy perfecto al momento de hablar de la Biblia, me acuerdo de 2 o 3 de ustedes más el grito que me dio mi esposa y que el chucho casi me muerde, y voy a empezar a decir cada cosa y ustedes créanlas, porque el predicador se las dijo. Ah, pastor, pero eso no es buena conciencia de su parte, no es un corazón limpio, eso es una fe fingida.
Cierto, pero puede suceder que de vez en cuando yo cometa ese error, pero usted no debe permitir creer cosas si usted no las ha leído y las ha estudiado con el corazón limpio, la fe no fingida. Y por eso usted debería leer la Biblia. Dice aquí Pablo, si prestaron atención al verso 7, que dicen cosas los que se creen doctores de la ley, que ni entienden. Y yo no estoy en una posición para juzgar a otros predicadores, pero cuando pongo la televisión y de vez en cuando me quedo viendo el circo religioso que proclaman, ¡qué barbaridad! Y mi esposa siempre me regaña cuando me encuentra viendo eso, porque me dice, estás pecando, porque ya sabe que estoy criticando y diciendo, ¿y de dónde se sacan eso? ¿Y cómo es posible que... ¿De dónde han inventado cada doctrina emotiva si esto, mire, la religión evangélica en muchos grados parece hoy día una mezcla del misticismo griego? Doctrinas heréticas, locuras, tantas cosas. Y claro, eso provoca que los evangélicos empiecen a discutir. Vos sos de estos, vos no sos de estos, vos sos de los que gritan, de los que no gritan, de los que bailan, de los que sí bailan, de los que aplauden, de los que no aplauden, de los que usan corbata, de los que no usan, de los que creen en el premileniarismo, de los que creen en el no mileniarismo, y algunos de ustedes están, ¿y qué es todo ese mileniarismo? Angustia me da porque debo $1,000, dice alguien. Esos no son frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que la gente no quiere escuchar sobre el Evangelio, porque estamos ocupando de forma ilegítima la Biblia. Esa es la frase que ocupa el verso 8, en casa lo vuelven a leer. De forma legítima, o mejor lo leemos ahorita, vayan de nuevo, para que corroboren la palabra y quede en sus mentes. Verso 8, pero sabemos que la ley es buena. Líanlo en voz alta. Ahora voy a cambiar esto. Pero la ley no es buena. A ver. Estoy diciendo que la Biblia puede ser usada de forma legítima y de forma ilegítima. Y que cuando se usa de forma ilegítima, produce un corazón, y viene de un corazón sucio. Viene de una fe fingida. Viene de todo lo que no entendemos. Y lo hablamos, quién sabe por qué. Creo que la forma más fácil de recordar esto es con el arma, una pistola. En manos de un policía con buenos principios morales, esa arma es seguridad y garantía a los que están cerca de él. ¿Cierto o no? Habrá orden. ¿Por qué? Porque ese policía es un hombre con principios, con una buena moral. Él la usará de forma atinada solo si es necesario. Y los delincuentes no querrán quebrantar las leyes en presencia de él, porque sabe que si se ve obligado la ocupará, y la ocupará bien. Esa misma arma, exactamente la misma, se la quitamos a ese policía con buenos principios y se la damos a un policía corrupto. ¿Qué es esa arma? Un terrible peligro, perdición, porque ese policía la ocupará para el mal, porque ese policía tiene un mal corazón. Bueno,
Hago mal quizá en comparar la Biblia con un arma, pero lo ocupo en el contexto que Pablo dice que es como espada de doble filo. Entonces, ocupada con un corazón limpio, ocupada con fe no fingida y ocupada con buena conciencia, habrá frutos dignos de arrepentimiento y nosotros impactaremos nuestro medio. Esa misma Biblia con un corazón sucio, fingiendo nuestra fe y nuestro cariño por las personas en la religión y con una conciencia manipuladora, provocará divisiones, pleitos, y nadie querrá escuchar de Jesús a través nuestro. Usted y yo tenemos la responsabilidad de evocar lo que dijo el famoso pensador. Mire, dijo, yo no entiendo mucho sobre religión, solo entiendo que entre más conozco la vida de Jesús, más compañerismo siento con Él y más intento imitar su estilo de vida. Bueno, esa es la vida del cristiano. Un corazón limpio es tener un corazón para Dios y acercarse a Él. Es tener una buena conciencia y que el conocimiento sea para beneficio de otros. Y es no fingir nuestra fe. Usted decide qué es lo que quiere hacer con su vida. Inclinan el rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra y hablarnos a través de ella. Ruego tu Espíritu Santo provoque cambios en cada uno de nosotros y podamos entender tu voluntad en nosotros. Limpia, por favor, nuestro corazón, nuestra conciencia. Ayúdanos a no fingir en medio de la obra espiritual. Y te pido que tu palabra nos haga crecer. Y que aquellas personas que no han oído del Evangelio por culpa nuestra, ya que con nuestro estilo de vida no testificamos de Cristo, puedan ahora empezar a escuchar. Y Señor, ruego tu bendición, y si hay personas sin Jesús, toque su corazón tan fuerte que puedan reconocerte a ti. Mientras todos oran, 1 o 2 veces vino a la iglesia y nunca antes recibió a Jesús. No tiene que venir al frente, no va a aplaudirle nadie, no tiene que cambiar religión, esto es entre Dios y usted. Con una fe genuina y con un corazón limpio, abra su corazón a Cristo y recíbalo. Si alguien quiere hacerlo, déjeme orar con usted. Levante su mano donde está. Levanta su mano y la baja de inmediato. Nadie le va a traer al frente, nadie le va a aplaudir. Esto es entre Dios y usted. Pero que haya un corazón para Dios esta hora. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Alguien sin Jesús que toma ese paso de fe y levanta su mano en señal? ¿Me deja orar con usted? Vamos, ahí donde está, tome el valor y levante su mano. Alguien. Gracias, Señor, por hablarnos. Que tu paz y bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios nos acompañe a cada uno y Dios nos bendiga a todos.